Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. En el momento, esa decisión tan importante de dónde dejo mi bebé porque tengo que ir a trabajar, porque en este país el papá y la mamá deben trabajar y tienen que trabajar y no hay familia que cuide al bebé, pues nosotros recomendamos a Words of Kids Academy. Ellos te reciben a tu bebé, lo atienden como si fuera de la familia, pero además lo enseñan, lo educan en inglés y en español. Va a salir hablando inglés, español, escribiendo y leyendo en inglés y en español. Words of Kids Academy queda en el Doral, las instalaciones son hermosísimas, muy cómodas y además siempre puedes tener ahí a tu hijo a la vista. Las maestras están todas reconocidas y la institución también. Bueno, ya tenemos vía telefónica a Alonso Medina Roa, abogado, miembro del Foro Penal Venezolano. Buenas noches, Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches, placer saludarte. Bueno, Alonso, yo estoy muy triste y qué difícil ser periodista así y lavarse las manos después de que y pasar la página después de que una noticia. Acabo de entrevistar a dos madres de los jóvenes que se fugaron de Ramo Verde, oficiales venezolanos. Bueno, la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela es terrible. Y en medio de todo esto, pues se da esa reunión en Santo Domingo, en República Dominicana. Mientras estaban sentados, tú formaste parte de la comisión que representa a la oposición, pues mientras estaban sentados ahí hubo toda clase de amenazas, violaciones a los derechos humanos, le colocaron un grillete a Daniel Ceballos. Mientras ustedes estaban tratando de negociar ahí o de llegar a un acuerdo, el ministro de Salud dijo que no se va a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Ya Jorge Rodríguez dijo que si no le suspenden las sanciones, pues no hay elecciones ni hay nada en Venezuela. Entonces yo quiero que tú, Alonso, que nos conocemos hace tantos años, me expliques qué hacías tú ahí, porque el Foro Penal dice que tú no estabas autorizado por el Foro Penal para estar ahí. Y si tú que representas a tantos presos políticos perseguidos, me representaste a mí, ¿tú piensas que esa reunión de República Dominicana le va a resolver el problema al país y se van a dejar de violar los derechos humanos después de eso? Sí, es importante primero que todo aclarar que yo estaba participando en el equipo de asesores técnicos hacia los negociadores de la Mesa de la Unidad, ¿ok? Esto con la idea de documentar, de llevar todas las herramientas necesarias para tratar el tema de los presos políticos. Era importante acudir a República Dominicana con información cierta, con documentación concreta, con todas esas herramientas y todas esas pruebas que pudieran determinar sobre la situación irregular de los presos políticos. ¿Y por qué hice esto y por qué he hecho esto? Yo creo que en el tema de los presos políticos hay que ocupar cualquier escenario que sea necesario, cualquier ventana que se abra para atender la demanda, para ir a defender a los presos políticos, yo creo que es prudente acudir. Nuestro compromiso es con los presos políticos. Independientemente de los demás temas planteados en la mesa, nosotros fuimos a eso, a defender, a ocupar ese espacio, a suministrar herramientas e instrumentos para procurar la libertad de los presos políticos. Por eso estuvimos en República Dominicana, por eso hoy estuvimos en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en la OEA, planteando una vez más, transitando todos esos caminos que sean necesarios para procurar la libertad de los presos políticos. Entendemos que hay temas distintos, hay temas de salud, hay un tema político de elecciones, pero yo puedo hablar, soy responsable y asumo mi responsabilidad basado en la convicción, en los principios, en la honestidad de luchar por la defensa de los presos políticos en cualquier escenario. Mira, yo comentaba antes de saber que te reuniste con Almagro, que fíjate, Jorge Rodríguez dice que si no suspenden las sanciones, entonces no hay nada. No hay elecciones porque él lo decide o lo decide el gobierno, la Constitución no importa. Entonces digo, ¿y por qué entonces varios se fueron para Washington? ¿Será que están gestionando que suspendan las sanciones para que entonces este gobierno se decida a cumplir con la Constitución o con lo que le convenga cumplir de la Constitución? ¿Cuántos se fueron a Washington? Yo particularmente vine a Washington porque hay un evento sobre un foro en la Organización de Estados Americanos, donde se están planteando algunos temas de interés para la región y para Venezuela, por supuesto, como el tema de derechos humanos y corrupción. Hoy tuvimos un seminario con los representantes de la Cruz Roja Internacional sobre la desaparición de personas y en ocasiones al marco de ese evento consideré pertinente solicitar una reunión
con el secretario general de la OEA, con el señor Almagro, a los fines de tratar este tema. Yo creo que hay que luchar, yo creo que hay que ocupar los espacios, pero debo decirte algo también, Patricia, y con absoluta responsabilidad. Al día de hoy, el tema de los presos políticos yo creo que tiene una esperanza. Al día de hoy, el tema de los presos políticos, que es por el cual yo te puedo hablar, yo creo que puede haber una luz. Y para eso hay que trabajarla, hay que construirla. Y ese ha sido nuestro aporte. Independientemente de las posiciones internas, independientemente de las diferentes visiones, yo tengo la tranquilidad y la responsabilidad que he acudido y voy a acudir a cualquier espacio, a cualquier escenario, para trabajar por la libertad de los presos políticos. Cuando tú dices que hay una luz, quiere decir que podría el gobierno acceder a poner en libertad a todos los presos políticos. Estamos hablando de todos. Yo creo que es importante, cuando te hablo de una luz, es que puede haber alguna respuesta positiva en favor de los presos políticos. Yo creo que Venezuela necesita un tema de encuentro, un tema de reconciliación, y no hay mejor tema que el tema de los derechos humanos, el tema de los presos políticos, el respeto. Yo creo que todos tenemos que trabajar. Patricia, hemos usado diferentes herramientas. El resultado, todos los conocemos. Apostemos a esto. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar, hablando desde el punto de vista pragmático? ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un preso político al día de hoy, desde el punto de vista pragmático y con respecto a Santo Domingo? Que quede igual. Pero si nos sentamos, puede ser que quede igual, o también puede ser que se abra una esperanza. Y yo creo que la esperanza, por eso hay que trabajar. ¿Eso incluye el exilio, Alonso? Aquí tú tienes unos cuantos representados que estamos exiliados. No, te debo confesar que el tema fundamental ha sido, yo creo que es la libertad. El tema fundamental planteado es el tema de la libertad. Yo creo que en Venezuela ciertamente no solo el exilio, yo creo que en algunos casos ha operado el destierro, pero estamos trabajando realmente para la libertad de los presos políticos. ¿Y eso incluye a los presos políticos militares? Evidentemente, son presos políticos, como lo decía la otra abogada que nos acompañó en esa mesa, Leonora Costa, el delito por excelencia para darle la condición de presos políticos son aquellas personas que se han rebelado, que se han alzado en contra del gobierno. Y los presos políticos militares están juzgados por eso, malamente juzgados por eso, porque la mayoría de ellos simplemente han sido acusados y algunos condenados por participar o por emitir algún tipo de opinión con respecto a políticas públicas distintas a las que ellos creen. ¿Qué pediría el gobierno a cambio de poner en libertad a todos los presos políticos, Alonso? Como por ejemplo, ¿qué? Mira, yo es un tema que no tengo ni la facultad ni estoy en conocimiento de qué podría pedir, porque vuelvo y te repito, disculpa que sea tan insistente, mi tema particularmente fue el tema de los presos políticos. Se plantearon algunos temas, se plantearon algunos escenarios, pero lo que sí es cierto es que el tema de los presos políticos ha sido un tema en el cual hemos generado la sensibilidad de la comunidad internacional y particularmente de los cancilleres o de los países que participaron o que acompañaron en República Dominicana. ¿Y tú llevaste una lista de todos los presos políticos o se habló, o en general se habló del asunto de los presos políticos? ¿O había una lista? Alonso, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Tú llevaste una lista? Te pregunto si tú llevaste una lista, ¿había una lista de presos políticos o cómo se trató el tema? Habían varias listas de presos políticos. Estaba la lista presentada por el Foro Penal Venezolano, también estaba una lista presentada por el Comité de Víctimas que representaba a Ana Leonora Costa, quien llevó también otra lista, y la idea es generar encuentro y causa común en la defensa. En estas listas de presos políticos, evidentemente, estaban todos con algunas diferencias con respecto a números, algunas diferencias con respecto a criterios para conformar una lista de presos políticos, pero yo creo que en su mayoría estaban representados o ahí todos los presos políticos, incluyendo, como te dije, militares. Incluyendo a los militares, incluyendo a los policías metropolitanos que tienen más de 10 años presos. Por supuesto. A ver, hicimos un seccionamiento. Presentamos una lista con todos los presos políticos, viendo los policías metropolitanos, los militares, los civiles, los estudiantes, dirigentes políticos y todo. Aparte presentamos diferentes situaciones, algunas subdivisiones. Presos con algún tipo de enfermedad, presos con boleta de excarcelación, presos con más de 2 años sin que se le haya iniciado el juicio oral y público, presos que han sido condenados y pueden optar a las formas alternativas del cumplimiento de la pena. Es decir, presentamos diferentes clasificaciones para que se tenga en cuenta y se vea la viabilidad de un proceso de libertad en favor de los presos políticos. Alonso, ¿y qué piensas tú que mientras ustedes estaban en eso le estaban poniendo un grillete a Daniel Ceballos? Evidentemente que lo cuestionamos, lo rechazamos,
y hay que atender. Es un tema que estábamos conversando el día de hoy, es uno de los temas que conversamos con el secretario general, esa invasión de la privacidad del privado de libertad, y es un tema del cual nos aspiramos a ocupar. Bueno, porque fíjate, te comento ya para terminar que la familia de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, que están presos en Nueva York, han enviado cartas al juez. Yo me imagino que tú leíste esa información, pidiéndole la libertad de ellos, porque porque hay niños que los hijos de ellos que no quieren crecer sin sus padres. Ese es el argumento, ¿no? A unos presos por tráfico de drogas, que son los sobrinos de Cilia y de Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que ellos esgriman ese argumento cuando tanto niño venezolano ha crecido sin su padre porque están presos en unas cárceles venezolanas por pensar distinto? Bueno, eso valdría aquel refrán popular de que la salsa que juegan para el pavo, juegan para la pavada. Igualmente le podremos invocar esta situación al presidente de la República y que dé una respuesta con respecto a los presos políticos venezolanos, que son bastantes, por causas nobles y dignas, simplemente por ideales. Bueno, gracias, Alonso. Y ojalá cuando si pasas por Miami estés aquí en Agárrate con nosotros. Seguro pasaremos por allá, ¿ok? Muchas gracias. Un abrazo. Sí, bueno, sí, fíjense, hoy ha publicado, o ayer creo que fue, Maybol Petit, periodista venezolana, que la familia Flores, la familia de Cilia Flores, le está suplicando al juez Crotty que envíen a los narcosobrinos a Venezuela. Porque pobrecito, hay unos niñitos que son los hijos de estos narcotraficantes que no pueden crecer sin su papá, que están presos en Nueva York porque ellos pretendían meter 800 kilos de cocaína aquí en los Estados Unidos. Entonces no, que los manden porque es que hay unos niñitos. Yo les voy a decir una cosa. Yo quisiera saber si cuando estos muchachos se metieron a traficar con droga, que el casito por el que lo agarraron no es lo único en lo que ellos andaban, y eso ya se sabe. Si pensaron en esos niñitos que iban a crecer sin su papá y sin su mamá. Y hay que ver el descaro, porque es que hay una señora que es la mamá de uno de ellos, que es hermana de Cilia Flores, que argumenta que es que su niño es un muchacho bueno, el hijo, el narcotraficante que está preso aquí en Nueva York, que es un muchacho bueno, que lo manden a Venezuela. Yo quisiera estar dentro del cerebro de este juez Crotty, a ver qué piensa él de estas carticas que recibió de la familia de Cilia Flores y de estos narcotraficantes. Fíjate, la esposa de uno de ellos, déjame ponerme los lentes, porque yo necesito leer esto bien leído. La esposa de uno de ellos, la de Campos Flores, que es Yesair del Valle Rodríguez, le pide al juez que libere de inmediato a su marido de la cárcel para que pueda estar pronto con sus 2 hijos. ¿Qué descaro tan grande? De verdad, porque yo les voy a decir una cosa, la libertad que se está pidiendo en Venezuela de estos presos políticos, ¿verdad? Es una libertad que se la merecen, porque ellos nunca debieron estar presos, porque no han traficado con drogas, no han robado, no han matado, nada de eso. Lo que han hecho es pensar distinto al gobierno. Y sus hijos se han criado solo, los hijos de los policías metropolitanos que tienen 12 años presos, 13, 14, creo que son ya 14 años presos, esos muchachos crecieron solos. Los hijos de los presos políticos en Venezuela están solos, están creciendo sin sus padres. Entonces vienen estos sinvergüenzas, ¿verdad?, a pedirle a un juez aquí en Estados Unidos que manden a Venezuela a estos 2 narcotraficantes porque es que ellos tienen que criar a los 2 niñitos. Hazme tú el favor. Vamos a ir a un corte. Bueno, déjame hablar primero del producto porque a ver si yo dreno. Bueno, este producto que siempre lo recomiendo porque realmente es muy bueno y permite que no tengas que ir tanto a la peluquería, porque tú misma te puedes arreglar el cabello con este producto que está en la página web de Calogero Tramonte, que es www.turred.com. Ahí lo consigues, ahí es una queratina instantánea. Funciona con el pelo mojado, te acelera el secado y también cuando el pelo está seco para retocártelo. Con la palabra poleo esto te va a salir mucho más económico. Es tremendo regalo para tu estilista. Recomiéndaselo a tu estilista para que tú veas que el pelo te va a quedar mucho más bonito cuando vayas a la peluquería. Vamos a ir a un corte y ya regresamos de Agárrate.